Se realizó la segunda expedición de la ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira para encontrar al Coloso de la Tierra 2018. Durante 3 días la comitiva vivió una experiencia enriquecedora en ciudades del interior del país. No solo nos dan oxígeno para vivir, no solo purifican el aire y nos refrescan, no solo generan oportunidades económicas, no solo nos alimentan con sus frutos, no solo son el hogar de muchos animales. Los árboles son testigos mudos de la historia, compañía de familias enteras, cómplices de juegos infantiles, capaces de tranquilizar hasta el más hiperactivo y nervioso. Él es un paralítico, por eso sobrevivió. Está luchando y en esa lucha nosotros tenemos esta hermosa oportunidad de verle. Allí están, siempre firmes, cumpliendo con su labor, combatiendo al cambio climático, reflejando fuerza y fortaleza con una belleza desbordante, buscando llegar lo más alto posible entre sus competidores en el bosque para encontrar la luz solar. Todos los que participaron en la segunda expedición de A Todo Pulmón Paraguay Respira pudieron vivir una experiencia inolvidable de conciencia ambiental en San Pedro, Cahuazú, Alto Paraná y Cordillera. Detrás de cada árbol nativo finalista visitado para las mediciones existe una emotiva historia. En Choré, San Pedro, don Catalino Vera, a sus 85 años, sigue custodiando su timó de 200 años como un guardián. Expresó que aunque le ofrecieron mucho dinero para echarlo, nunca aceptó. También don Freddy González, de Coronel Oviedo, rodeado de su familia, contó con emoción lo importante que es este frondoso Curupaí Curú para la comunidad Calle San Antonio. Monumento. Yo le dije a mi tío, ¿cuándo que tú vas con lobo? Yo ahí más. De los 22 colosos de la Tierra finalistas, 5 serán premiados el próximo 5 de septiembre. Para más detalles de las expediciones pueden seguir en las redes sociales a la cuenta @todopulmonpy con el hashtag #él ya estaba.